Bueno, hola a todos y a todas. Acá iniciando este formato de lectura de escritos que fui haciendo a lo largo de mi recorrido personal y profesional, que siempre estuvo en textos y ahora lo voy a empezar a hacer en videos. Así que vamos con uno que me parece muy interesante que quiero compartir y que es sobre la sexualidad sagrada. En tiempos donde estamos deconstruyendo un sistema muy represivo, donde la sexualidad fue uno de los temas puesto en escena, puesto a la reflexión, puesto a la deconstrucción, quiero hacer un aporte desde una mirada ampliada que se me fue dando a lo largo de mi historia personal y profesional. Es un tema muy amplio y como tal solo voy a hacer un recorte para referirme esta vez a la sexualidad entre pares. Esto es, con un otro, en el formato que sea, no nos vamos a detener en eso, ¿bien? Vivir una sexualidad plena y sin represiones y conectando con lo verdadero que nos atraviesa a la hora de tener relaciones sexuales con un otro, es una muy buena intención, pero la realidad a veces nos juega una mala pasada. Algunos somos más intensos, otros y otras somos más emocionales, otros somos más desapegados, otros más curiosos y otros más tradicionales, etcétera, etcétera. Eso no es lo que importa en este momento, sino lo que vamos a mirar ahora, lo que considero importante para reflexionar, es con cuánta verdad e intimidad conecto en ese momento, en el momento en el que estoy teniendo relaciones con el otro. Intimar sexualmente es otro viaje, es decir, copular, copulamos todos. Intimar sexualmente es otro tema, ¿no? Un tema aparte. Y eso tiene que ver con cuánto conozco mi cuerpo, tiene que ver con cuánto conozco mis deseos, mis necesidades, mis anhelos, mis fantasías, mis inseguridades, mis miedos y mis heridas también. Es saber cuánto conozco de mí y desde esa conciencia compartirme. ¿Y por qué es tan necesario tener conciencia de nosotros mismos en ese momento de esa relación sexual con un otro? Porque en ese acto donde me encuentro con el cuerpo de un otro en la intimidad, es en ese mismo acto donde vamos a intercambiar energías, colores, sabores, sudor e impacto que será huella de mi historia emocional y sexual. Entonces, conquistar la libertad sexual versus la represión es muy gratificante siempre y cuando tenga mucha conciencia de mi propia sexualidad. Conciencia de mi ser esencial y sexualidad sagrada van de la mano. Si esto no es así, entonces vamos a quedar mezclados, confundidos, lastimados, endurecidos, vacíos, lo sepa o no lo sepa. Considero que honrar una sexualidad sagrada es responsabilidad de cada adulto en que tome conciencia de sí, de su historia emocional y sexual, de sus heridas y placeres, de su propia verdad en esa área de la vida. Tener esa conciencia de todo lo que nos atraviesa, de todo lo que nos pasa en ese momento del acto sexual, es muy importante. Esto es, tener conciencia de qué pasó en mi infancia, porque ahí es donde van a estar las primeras experiencias sexuales, en la infancia y en la adolescencia. En la infancia van a estar las primeras
experiencias sexuales, porque el cachorro humano, por diseño, está conectado con su cuerpo, está conectado con sus emociones y busca el placer. ¿Por qué? Porque viene del útero materno, donde para el cachorro es el paraíso. Esto es contacto permanente, comida permanente, la voz de mamá permanente, y todo esto al cachorro va haciendo que en esa gestación lo haga desde un modo de absoluta completud y plenitud. Cuando el cachorro humano nace, espera recibir lo mismo. Espera recibir el mismo placer que recibió en sus meses de gestación. Eso es lo natural, eso es por diseño. Ahora bien, cuando nace y se encuentra con esas primeras experiencias de placer o desplacer, van a ir marcando su historia emocional y sexual. ¿Por qué? Porque para el bebé el primer estado sexual que tiene es junto a su mamá. ¿Por qué experiencia sexual? Porque el bebé siente placer al ser tocado, al ser mirado, al ser abrazado y estar pegado al cuerpo materno. Le da extremo placer. Ser amamantado le da placer. Esas son sus primeras experiencias placenteras. Entonces, todas esas experiencias van a formar parte de esa historia sexual de ese cachorro. En la adolescencia va a comenzar a vivir la sexualidad por fuera de la familia. Esto es por fuera de mamá, papá y de todas las personas familiares de familia donde él nació y creció. Y en la adolescencia empieza a interesarse por los pares. Comienza las primeras experiencias, el despertar sexual genital por fuera de la familia en la adolescencia. Y en la adolescencia lo que va a hacer el adolescente es vivenciar eso aprendido en la primera infancia. Vivenciar, practicar, entrenar eso que vivió en la primera infancia. Y en la adultez ya tiene un recorrido de esas experiencias en la infancia como esas experiencias en la adolescencia. En la adultez ya está con un personaje puesto, con una manera, este personaje que creamos a lo largo de nuestra historia emocional, una manera en que va a sentir o a pensar la sexualidad. Todo esto, en el momento de encontrarme con un otro, se despierta todo esto que está guardado en nuestros recuerdos, en nuestras almas, en nuestra vivencia, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Personas que por ahí en su infancia han tenido más represión, mandatos, que pueden ser mandatos religiosos. Todo eso queda grabado, ¿bien? Y en la adultez, en una sexualidad, en un encuentro sexoafectivo con un otro, ahí es donde van a aparecer todas estas experiencias. Va a estar atravesado por toda esta experiencia, pero no solo las propias, sino que en ese intercambio con ese otro, el otro va a estar transmitiéndome esa información. Esto es a nivel muy inconsciente, esto es, lo sepa o no lo sepa, puede ser que no tenga demasiado conocimiento en ese otro, en su vida, en su historia, pero de todas maneras, todo esto es una información a nivel inconsciente, es una información sutil, es una información que en ese encuentro de sexualidad, esas energías, querramos o no, se intercambian. La información del otro
y la información mía se entrelazan y se intercambian. Depende, hay personas que son más emocionales y quedan más apegados, así como adultos esponja, digo yo, ¿no? Que son por ahí personalidades muy emocionales que quedan muy absorbidos por esa emoción o esa energía que el otro trajo en ese acto sexual. Otras personas que pueden ser más desapegadas. De todas maneras, igualmente esta información va a estar circulando. Entonces, hay veces que luego de ese encuentro, de esa sexualidad, de ese encuentro sexual, de ese encuentro con un otro en un acto sexual, en una relación sexual, puedo a veces estar sintiendo vacío, sintiendo confusión, sintiendo que quedé devitalizada, ¿bien? O que quedé con mucha energía. Toda esa información es muy valiosa. Es muy valiosa porque nos trae información de nosotros mismos, ¿bien? Entonces, la conciencia que voy a tener de esa información, sobre todo de autoconocimiento, de saberme quién soy, de dónde vengo, qué me gusta, qué no me gusta, qué me da placer, qué situaciones mueven ciertas heridas y cómo termino repitiendo los mismos patrones, porque en ese acto con un otro, en ese acto sexual con un otro, puedo estar repitiendo mismos patrones una y otra vez, y los cuales después puedo sentir que no quiero más repetir esos patrones, ¿sí? Porque son incómodos, porque mueven ciertas heridas. Entonces, todo ese trabajo de autoconocimiento es muy importante para conectar de qué manera quiero intimar sexualmente con un otro. Porque repito, más allá del formato, ¿sí? Si soy pareja, si no soy pareja, si solo somos adultos y adultas que queremos compartir ese momento de placer, más allá de esa forma, la sexualidad es sagrada, porque hay un encuentro con un otro donde suceden muchas cosas que son intensas y que nos atraviesan. Esas muchas cosas son todo lo que les estuve nombrando recién. Entonces, a medida que más conciencia tengamos de nosotros mismos, entonces con más responsabilidad me voy a poder compartir con un otro, voy a poder intimar con un otro, voy a poder en ese momento, en ese acto sexual, darle la importancia que se merece, respetarme y respetar al otro y vibrar en esa frecuencia, vincularme con gente que también va a respetar mis tiempos, mi intimidad, mi sexualidad. Bueno, eso es un poco de lo que quería compartir de la sexualidad sagrada y de lo importante es que en estos tiempos de desconstrucción, de tanta represión de la que venimos, podamos construir nuevos modos de vincularnos y que sean desde una conciencia profunda y no desde un libertinaje o desde una rebeldía por la rebeldía misma, donde a veces en esa rebeldía o libertinaje terminamos compartiéndonos con un montón de personas donde después quedamos lastimados, lastimadas, porque sucede eso que quedamos mezclados con la energía de un otro y confundidos con todo lo que estuvo sucediendo en ese encuentro sexual. Así que, bueno, espero les haya servido. Nos vemos la próxima.